Hola, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Dios los tenga muy bendecidos, muy fortalecidos, victoriosos, gozosos en una vida plena y sobre todo sabiendo que Jesucristo es el único quien nos puede garantizar la salvación. El tema de esta noche es: solo Jesucristo nos da la salvación. Solo Jesucristo nos da la salvación. Ya sea que cuando vaya a ver usted este video, sea de día, sea de noche, a la hora que sea, ¿sabe qué es lo hermoso? Que hay un Jesucristo con nosotros 24 horas del día, a cada hora, a cada minuto y a cada segundo, preocupado por usted y por mí, por nuestra salvación. Jesucristo no quiere que nadie se pierda de esa salvación que solamente Él puede dar. Entonces el tema es: solo Jesucristo nos hace salvos, solo Jesucristo nos da la salvación. Vamos a orar con un tema que podría ser delicado, controversial o de hecho un tema que muchas veces hemos visto cómo genera divisiones cuando es un solo Cristo el que nos ama y el que nos da la salvación y quien ha dado su vida por usted y por mí. Jesús de Nazaret, a usted acudimos en este momento para que a través del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de sus Escrituras, sabiendo, Padre, que ningún humano antes, hoy y futuro puede darnos la salvación, solamente usted, como nuestro Padre, como nuestro Jesucristo. Gracias, Padre, por tener la certeza que usted nos ha salvado. Primero nos ha perdonado de nuestros pecados y no solamente nos ha perdonado, ha limpiado cada pecado que ha estado en nuestras vidas. Usted dio su vida por nosotros y usted nos dio la salvación para vida eterna. Guíenos, Padre, deme la facilidad, no de mi palabra, sino de su palabra. Tenga piedad y misericordia de mí, Padre, para que me dé el entendimiento y transmitirlas. En el nombre de usted le oramos, Padre, Hijo y poderoso Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, ese es un video para nosotros los cristianos, para nosotros que tenemos la certeza de la salvación a través de Jesucristo, ¿verdad? Con el tiempo muchas veces caemos en duda, ¿verdad? Llegamos a dudar si Jesucristo verdaderamente nos va a salvar. Y le diré una cosa: Cristo ya nos salvó. Cristo en la cruz del Calvario nos salvó, y vaya que nosotros merecíamos la muerte que Él tuvo que padecer. Nosotros éramos los que merecíamos esa muerte. Pero el tema no es a qué horas murió, por qué murió, una serie de cosas y un listado gigante hermoso y razones por las que Él decidió ir a la cruz. Y Él, de hecho, siendo Hijo único, unigénito, Hijo de Dios, lo pusieron ahí para dar su vida por usted y por mí, para darnos la salvación a todos ustedes y a mí también. Entonces el punto es la salvación, hermanos, y en un contexto tan complicado, en una época tan dividida la iglesia cristiana, sabiendo que de hecho ya tenemos avisos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, un primer ministro del país de Canadá, anunciando que viene otra pandemia, que viene otro confinamiento. Y justamente hace 4 madrugadas que pude ver en las noticias del extranjero a estos 2 hombres dando ese aviso. Yo digo, Padre,
¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que tener miedo? ¿Por qué nosotros los cristianos, dos seres humanos 100% mortales, nos infunden miedo? ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que nos meten en duda la salvación. Porque si nosotros tenemos la certeza absoluta de la salvación, queridos, ¿por qué debemos de preocuparnos, sino ocuparnos en cuidar nuestra salud? ¿Qué comemos? ¿Verdad? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo llevamos nuestra vida cristiana? ¿Cómo llevamos nuestra comunión con el Señor? Hay tantas cosas poderosas que Cristo nos ha heredado como para estar pensando y quitándonos el sueño, la voz de dos seres humanos que han anunciado que es probable que venga otro confinamiento. Y esto no es, hermanos, de memes o como le llaman, de ese tipo de anuncios que hacen. No. La OMS dijo que está en puerta un posible confinamiento mundial una vez más. ¿Sí? Hay aeropuertos en Europa que han estado haciendo sus procesos de desinfección, de fumigación, pues porque al último fumigan. Y estamos con un país de Canadá, pues su primer ministro diciendo que, de hecho sale con un tapabocas en Fox News y dice que estamos pues al borde de otro confinamiento y que si pensábamos que COVID había sido difícil, pues esto se va a presentar más difícil. Pero nosotros los cristianos, ¿qué postura debemos de tomar? O sea, hermanos, la de la unidad. COVID nos debe de dar una enseñanza que nos agarró tan dividida a la iglesia que el diablo se dio un festín llevándose a hermanos, hermanas, niños, jóvenes, pastores. ¿Saben cuántos pastores murieron de COVID? Déjeme decirle que una cantidad enorme en el planeta de pastores murieron. Bueno, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Lo que nos compete a nosotros, queridos, es justamente tener la certeza que solo Jesucristo nos da la salvación y solo Jesucristo es el único que nos va a sacar adelante ante cualquier adversidad. El rey David clamaba por esa salvación. El rey David clamaba para ser salvo. El rey David clamaba dentro del pecado que había cometido para ser salvo. Hermanos, entonces, ¿por qué muchas veces tenemos que estar tan divididos como iglesias cristianas, sabiendo que un solo Cristo nos hace salvo a todos? De acuerdo a las Escrituras, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Con una precisión de este versículo que no nos debe de quedar dudas de dónde y quién nos da la salvación, y es Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Hermanos, ningún humano, de hecho, ningún profeta, ningún apóstol de los que anduvieron con Jesucristo podrían dar la salvación. Ellos presentaron el plan de salvación, mas no lo daban ellos. Juan el Bautista, de hecho, dijo claramente, yo hago esto y hago esto, pero el que viene atrás de mí hace mayores cosas. Y las hace diferentes porque Él hace y usa, Él hace que este pecado que nos ha contaminado lo queme con ese fuego. Al cual dice, no soy digno. Desde ese punto, Juan el Bautista, él estaba dando un lugar, siendo Juan
el Bautista, hermanos. Acuérdense el gran nombre que ya tenía Juan el Bautista cuando Jesucristo se presenta. Juan el Bautista ya tenía un nombre, una reputación de su vida espiritual y para lo cual había sido llamado y escogido. Sin embargo, él dice, no, momento, yo entiendo que ustedes me siguen y yo les he hablado, y de hecho Juan el Bautista prepara el terreno para la llegada de nuestro Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, y nos dé la salvación. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Pues hermanos, en ningún pastor, en ningún humano en la iglesia nos dará la salvación. Solo Jesucristo nos da la salvación. Ningún humano, hermanos, ni pastor, ni el que haya sido y que tenga la iglesia más grande de este planeta, en ese pastor no está la salvación. Solo en Jesucristo. Porque no hay otro hombre. La misma Biblia nos está confirmando, dice, la salvación no es un tema de hombre, la salvación no es un tema de poder, la salvación no es un tema de quién soy para ver quién eres tú y a través de quién eres tú darte la salvación, sino es solo Jesucristo, y dice que ningún hombre bajo el cielo puede dar la salvación, dado a los hombres, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Por eso, dice allá en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Sí? Con llamamiento santo. ¿Sí? Deme un segundito aquí, algo le moví, pero bueno. Aquí estamos. Con llamamiento santo, dice, ¿ok? Entonces, dice, no conforme a nuestras obras o según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Quiero compartir un versículo que había puesto aquí, pero déjenme regresar. Le moví algo acá, pero ahorita estamos de regreso. Aquí estamos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:9. Aquí estamos ya. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, quien nos salvó es Cristo, el autor único de nuestra salvación. No existe otro humano, no hay, hermanos, no hay ninguna iglesia en el planeta que tenga la capacidad de Cristo para que le diga, eres salvo. Humanamente es imposible porque no hay ningún hombre que dé la salvación, solo Jesucristo, ¿sí? Por eso el rey David, allá en el Salmo capítulo 6, en el Salmo 62, capítulo 1, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Es solamente de Dios, y Dios es Cristo. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En Reina Valera 1995 dice, en Dios solamente descansa y reposa, por decir, mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Sí? Ahora, hermanos, hay un versículo que todos nosotros lo hemos mencionado miles y miles de veces en el planeta, o millones de veces, que todos lo sabemos, que es Hechos 2. Capítulo 2, versículo 21, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Hermanos, aquí en Hechos no está diciendo usted diga el nombre de Severino Melo y usted será salvo. Usted ahí no dice, menciona el nombre de por ejemplo, Gille de Ávila, alguien que ya no está con nosotros, Charles Spurgeon, Billy Graham, nos podemos ir a una cantidad tremenda. Muchos hermanos, de hecho, pues que no a nivel de no fueron tan conocidos como estos hombres, pero trabajaron en la obra y están con Cristo en el mismo lugar donde está Billy Graham. Hay un hermano que nunca conocimos, pero predicó el evangelio y presentó el plan de salvación. Y así que dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor, será salvo. Entonces, como ven, a la Biblia nos dice, invoquen un nombre humano, adoren un nombre humano. Por eso aquellos hombres, cuando hacen ese monumento, esa estatua, vaya error que cometieron y vaya consecuencias que tuvieron. Se desviaron y perecieron. Voy a volver a repetir la palabra, hermano, que no es bueno que nosotros la consideremos. Se desviaron del camino y perecieron, porque ellos se fueron con un Dios falso, pensando que ahí iban a tener la solución a lo que ellos estaban buscando en su alma. Por eso en este Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está callada mi alma, en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Hechos 2:21. Entonces quiere decir que es solamente Cristo el que nos da la salvación. No existe ningún poder humano, ¿sí? Por eso el apóstol San Pablo, allá en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni a los fornicarios, ni a los idólatras, ni a los adúlteros, ni a los afeminados, ni a los que se echan con varones, ni a los ladrones, ni a los ávaros, ni a los borrachos, ni a los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, lo injusto es que usted esté proclamando que a través de usted como humano van a ser salvos. Leí completo, ¿verdad? Pero mi punto es justamente las primeras letras de este versículo 9 del capítulo 6 de 1 de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, no serán salvos. Los injustos son aquellos que están proclamando hoy día, hermanos, y la Biblia dice, vendrán falsos profetas a proclamar que a través de ellos usted puede tener la salvación. Y no es así. Solo Jesucristo nos da la salvación. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. ¿Y a quién va a confesar usted que necesita ser salvo? Es solamente a Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, si un humano tuviera la concesión federal en nuestro país de la salvación, imagínese qué tremendo error hubiese cometido Dios. Pero no es así. Ninguna iglesia tiene un permiso, una concesión de explotar la salvación para beneficios económicos. Nadie. Porque de hecho, el mismo libro en la Biblia dice, de hecho creo que es Hechos 8:20, dice, púdrete tú y tu dinero. Las cosas de Dios, la salvación no se compra con dinero, queridos. Es Cristo, solamente Cristo. Él es el único que nos da la salvación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí se involucra a Jesucristo y a una búsqueda. Él vino a buscarnos, hermano, y nos encontró. ¿En qué condición nos encontró? Necesitados de una salvación para no haber tenido esa muerte eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos que el hombre ya llegó a un límite, viene Jesucristo y nos plasma y nos dice, ya te cansaste como cristiano, estás derrotado, estás desanimado. De hecho, sientes que vas a morir eternamente. Jesucristo dice, no es así. Porque lo que en tu mente estás pensando, ese imposible que estás pensando en tu mente, que vas a perder tu salvación, para mí es posible dártela. Porque justamente dice Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y solo Dios hace la salvación posible en nuestras vidas. Claro, aquí, queridos hermanos, tenemos que ser muy cautelosos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Su casa, su carro, sus ingresos, su cuenta, sus deudas. Todo pensamos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero nos enfocamos solamente en una vida material. Y lo que Dios quiere es que salvemos nuestra alma, nuestro cuerpo, hermanos, que no ardamos en ese Hades, en ese infierno del que habla la Biblia de una manera clara y contundente. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La posibilidad de su salvación en Cristo es absoluta, divina, perfecta y poderosa, porque quien se la garantiza es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, ¿sí? Todos queremos entrar a veces por una puerta tan difícil y complicarnos. Yo creo que Dios nos ve a nosotros, todas las iglesias cristianas, peleándonos, dividiéndonos. Sabiendo que vienen tiempos difíciles, hermanos, preparémonos. En Cristo se los digo, vienen días de tormento y de dolor una vez más a la humanidad. La puerta está tocando, pero la está tocando Satanás. Hablando de puerta, vamos a leer qué dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, usted y yo enfoquémonos en nuestra salvación, que solamente Jesucristo. Caminemos la puerta estrecha. En esa va a ser ¿saben? No va a ser lo más difícil. Imagínense que hay la puerta amplia. Dice que será de perdición, ¿sí? Camino que lleva a la perdición, dice. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, así como es el camino de ancho, así de grande también es la puerta. Entonces, los cristianos que han decidido perder su salvación, han decidido, hermanos, por sus hechos, van caminando de una manera tan contenta porque sienten que ese espacio, wow, es lo mejor. Porque saben que la puerta estrecha, a lo mejor hasta nos va a dar hasta ¿cómo se llama? Claustrofobia o esa cosa. Pero no importa que nos dé, porque dice que la puerta estrecha
pocos la hallarán, y pocos son los que vamos a ser salvos, o son muchos, no sé, pero los que vayan a entrar vamos a tener que vernos. Todas las iglesias cristianas nos vamos a ver en esa puerta estrecha que nos lleva a la salvación. Así que yo les sugiero, hermanos, que deje de pelearse con su hermano, de la denominación que sea. Ninguna denominación salva, hermanos, ninguna, solo Jesucristo. Ninguna iglesia salva, sea interdenominacional o lo que sea. Ninguna organización cristiana salva. Ningún gobierno salva, hermanos, solo Jesucristo. Y qué precioso será ese día que estemos entrando por la puerta estrecha y de hecho nos digan: wow, te veía, de oídos te escuchaba, pero ahora te veo, predicador, evangelista, lo que sea tu título espiritual que Dios te ha dado. Pero una cosa sí, hay una sola puerta estrecha que nos lleva al camino de la salvación, y es la que Cristo, como carpintero, como ese herrero, ha diseñado para que usted y yo entremos por la puerta estrecha y tengamos garantizada nuestra salvación. Dígame, ¿qué humano se compromete si a lo mejor mañana muere? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Yo estaré con ustedes hasta el fin de este mundo. Dígame, ¿qué humano ha levantado la mano que diga: yo estaré con la humanidad hasta el fin de este mundo? Aparte, hermanos, Jesucristo no nos va a pedir lo que no nos ha dado. Él nos va a pedir lo que ya nos dio: amor, gozo, templanza, bondad, fe, paz, paciencia, benignidad y mansedumbre. Son cosas que Cristo ya nos dio como una herramienta para que nosotros vivamos en paz como cristianos. Me duele tanto, y yo a solas lloro y le digo: Padre, ¿por qué tantísima división en las iglesias cristianas? ¿Qué es lo que necesitamos reconstruir? No usted, sino nosotros. ¿Qué necesitamos reconstruir como cristianos? ¿Qué hemos derribado? ¿Qué dejamos más bien de construir? ¿Qué dejamos de construir? En el nombre de Cristo, hermanos, son tiempos muy difíciles, y los tiempos que vienen, hermanos, de verdad se los digo, si la OMS y gobernantes, líderes de países están anunciando que esto que viene es peor que COVID, hermanos, nosotros debemos estar como comunidad mundial cristiana unidos en un sentimiento, porque dice la palabra que cordón de triple cuerda no se rompe, y que los que descansamos en el amor perfecto de Dios, claramente dice el Todopoderoso, que echa fuera todo temor. ¿Saben? El miedo quiere empezar a apoderarse. Hoy me habla una persona: oye, ¿y qué nos pasará? Le digo: nada. Estemos preparados. Estemos en amor. Dejemos de pelear. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Hermanos, nuestra antesala para esa segunda venida es el amor. Quiero terminar con algo, hermanos. Imagínense que estamos en una sala enorme. No sé cómo quiere usted pensar esa sala, pero por todos lados un letrero que diga: ámense. Por otro lado, amor. Ámense, amor. Si no estamos en amor en lo que queda de este año, hermanos, en el nombre de Cristo les digo que una vez más habrá una cantidad de muertes
en el cristianismo, que estoy seguro que no era el plan de Dios. Desafortunadamente para mí, en ese orden lo voy a decir, y para usted, está escrito en la Biblia. Quiero que sepa que la Biblia nunca va a mentir, hermanos, y lo que dice la Biblia se cumple. Para tristeza mía, para tristeza de usted. Pero vamos a ver si me acuerdo de este versículo. ¿Sí? Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, después vi un caballo pálido y amarillento, el que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte. Y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Enfermedades. Hermanos, ¿qué estamos esperando para estar debatiendo que si su iglesia, que si mi iglesia, que si la salvación, que si yo como pastor, ven, te unjo aquí, ven, hermano, vaya a la iglesia que usted vaya? No hay un Cristo parado ahí, porque Él viene en la segunda venida y es el Espíritu Santo que está con nosotros, y solamente Jesucristo nos da la salvación. ¿Y qué estamos esperando? ¿Dividirnos más para que se lleve a cabo Apocalipsis 6, 8? ¿Qué estamos esperando? ¿No nos bastó COVID como un entrenamiento? Hermanos, debemos de estar muy unidos en amor. Toda la comunidad, al menos voy a hablar en Cancún, dejémonos de divisiones. Si usted tiene una manera de celebrar su comunión con Cristo, usted es libre de hacerlo. De hecho, nuestra Constitución, ¿sabe usted? Si no la ha leído como pastor, como ministro, es laica. Somos tan bendecidos en México que usted puede creer en la piedra, en el pájaro, en la ave. Yo elijo en el nombre de Cristo creer solamente en Jesucristo. Pero esa es una de las bendiciones que tenemos y gozamos a través de nuestra constitución religiosa, que somos laicos. Así como la educación es laica, así nuestra religión es laica. Nuestra religión no es impuesta. Entonces, ¿por qué la división? ¿Por qué pelearnos? ¿Por qué decir, oh, yo pastor tengo la razón y a través de mi unción eres salvo? Yo pastor de la iglesia tal, de la denominación tal. Hermanos, ya no quiero seguir leyendo. ¿Sabe cuantísimo material hay respecto a la salvación? Romanos, Hechos. Y ninguna de ellos, dice Hechos, escoge un hombre para que nos dé la salvación. Solamente Jesucristo, y de Jesucristo viene la salvación. Quiero decirles que lo que le comenté, si quiere leer todo el capítulo 6, y se va a topar con el versículo 8, pero lea todo el capítulo 6. O sea, hermanos, yo no estoy hablando de que se está cumpliendo, no, a mí no me gusta meterme con eso. Hay otros hermanos que son expertos en esos temas y están al pie de la Biblia diciendo qué viene. Yo lo único que le digo, hermanos, es que debemos de saber que solo Jesucristo nos da la salvación. Nadie más nos da la salvación. Así como solo Jesucristo hace al hombre feliz, solo Jesucristo salva al hombre de la muerte y lo pone en vida eterna. Así que yo los invito y nos invitamos a todos a que tengamos una relación amorosa, hablando en los temas espirituales, de respeto. Que el Señor se goce con nosotros, que el Señor se diga, wow, mis hijos, qué hermoso, qué testimonio están dando, qué testimonio están dando, ¿sí?
¿Por qué? Porque, hermanos, es necesario que nosotros tengamos la certeza, ¿sí?, de que solo Jesucristo nos hace salvos, y solo a Jesucristo es nuestro propósito agradar, alabarle, darle toda la honra y toda la gloria. Es solo a Jesucristo, porque de Él y solo de Él viene nuestra salvación. Vamos a despedirnos con una oración. En el nombre de usted, Padre, declaramos que solamente usted, Jesús de Nazaret, nos da la salvación. Oh, Padre, no hay ningún humano. Oh, Señor. Oh, Padre, no hay ningún humano, solo usted. Así como aquel carcelero, él y su esposa fueron salvos, no por Pablo y Silas, sino porque usted decidió, Señor Jesús, darle la salvación. Pero también aquí estamos nosotros, Padre, convencidos en su totalidad, completa y absoluta, de que a través de usted, solamente a través de usted, tenemos la salvación a vida eterna. Perdónenos, Padre, por tantas divisiones, por tantos desacuerdos, cuando hay un manual que es la Biblia, Padre, al cual debemos de ir con amor, con paciencia, Padre, porque no todos, yo fui y sigo siendo, Padre, a veces un bruto, un tonto para discernir la palabra de usted, Padre bendito. Y yo le pido que cada día me dé la humildad, Señor, para que yo pueda no entenderla, sino discernirla y aplicarla a mi vida, y que sea un instrumento de usted en esta tierra. Así como hay millones de hermanos que están en otro nivel, en otra altura espiritual, porque ellos ya han trabajado a más profundidad con usted, Señor. Yo no quiero ser como ellos, pero yo sí quiero hacer lo que ellos hacen, una disciplina espiritual con usted, una comunión, Padre, con usted. Así que en el nombre de usted, Padre, le pedimos, Padre, tenga piedad y misericordia y no nos retire la salvación, porque ¿a quién iremos? ¿A dónde acudiremos? ¿Y a quién vamos a clamar si no es usted, Señor Jesús? Bendíganos y bendíganos con su bendición en este día, en esta noche, Padre. En el nombre de usted, Padre, en el nombre de usted, Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Queridos hermanos, pues que Dios me los bendiga, y con toda la certeza, pues saber muy bien que la salvación solamente la da Jesucristo. Dios les bendiga.